Muchas gracias por la invitación. Empiezo por decirles que el presupuesto histórico del sector era cerca de un poco entre 3 y 4 billones de pesos. En los últimos años, desde el año 2012, se dispara un poco este presupuesto y llega a 7.6 billones de pesos en el 2012, como pueden ver en la gráfica, 7.9 billones de pesos, que fue el récord histórico del sector en el 2013, y empieza, por supuesto, por los problemas fiscales a decaer hasta 7.1 billones de pesos, y el año pasado, este año, 5.36 billones, que no deja de ser superior a la media histórica de los últimos 20 años. Vale la pena decir también que de nada sirve que le pongan un buen presupuesto a un ministerio o a un sector si no ejecuta bien. Pues bueno, en ese gráfico que aparecía allí, pueden ver ustedes en el primer gráfico, devuélvese por favor, pueden ver ustedes el ejecutado, siempre superando el 85% de ejecución, el año 2015 el 86%, el 2014 el 89%, y el año de mayor presupuesto, que fue el 2013, el 92%, que son un poco más de 7 billones de pesos. Este año, con la apropiación de 5.36 billones, ya llevamos un comprometido del 92%, 92%, que es lo importante en el comprometido. Quiere decir que no nos falta sino el 8% por comprometer, o sea que estamos avanzados en más de un trimestre en los compromisos presupuestales, mostrando que el sector es un buen ejecutor. En la ayuda siguiente vemos el comparativo de presupuesto del 16 con respecto al 17, y podemos ver allí cada una de las entidades. Primero, la ANI, cuyo recurso de funcionamiento pasa de 68 a 69 mil millones de pesos, con un incremento del 1%. Es un incremento serio si tenemos en cuenta que no tenemos que crecer en funcionamiento sino en inversión. La deuda pasa un incremento del 9%, de 761 mil a 826 mil. Todo esto porque esa es la fuente que va a funcionar duro el año entrante en las 4 Gs. Y la inversión pasa de 2 billones a 1.7 billones, porque el espacio fiscal del año entrante era menos que la de este año y es menos que la del 19. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, una entidad que no ha empezado a funcionar realmente, pues ya va a empezar a funcionar. Este año tenía recursos por 16 mil millones en funcionamiento, el año entrante tendrá 17 mil millones de pesos, un incremento del 4%, y lo importante aquí es que la inversión pasará de 38 mil a 99 mil millones de pesos, un incremento sustancial que va a permitir que podamos hacer verdaderas campañas y tratar seriamente el tema de la accidentalidad vial. Ustedes saben que en el país mueren más de 6 mil personas al año por accidentes de tránsito. Esa es una de las causas serias de muerte en el país y no podemos seguir tratándola de la manera que la estamos tratando. Por eso esta inversión va a ser muy importante, por eso ese incremento que hace el Ministerio de Hacienda al sector es muy importante y va a permitir que tratemos de una manera adecuada este punto. El INVIAS pasa en funcionamiento de 189 mil a 192 mil millones de pesos, con un incremento del 2%, la deuda se queda igual y la inversión pasa de 2.4 billones a 2 billones de pesos. Este es el paso duro, aquí es donde tenemos el gran reto, porque esa plata básicamente es la plata de las vías terciarias. El año entrante, en este proyecto de ley no tendríamos entonces plata para vías terciarias. Eso es supremamente importante. Hemos hecho un trabajo muy juicioso con el Ministerio de Hacienda. El señor ministro y todo el equipo del Ministerio de Hacienda viene trabajando con nosotros, buscando el recurso para poder balancear de nuevo la plata de las vías rurales, porque va a ser vital que las 4 Gs, que estos proyectos de 4 Gs se conecten de verdad con las veredas de la zona rural de Colombia. Ahorita el ministro Iragorri les está hablando del reto de la agricultura. Ese reto de la agricultura no va a servir de nada si no tenemos por dónde sacar los productos, y esos productos se sacan es por las vías terciarias. Ese es el gran despliegue que yo como ministro le estoy pidiendo al ministro de Hacienda, y él ha hecho un esfuerzo muy grande y sé que les va a anunciar muy pronto
que ese recurso no va a quedar en cero, que sí ha conseguido un recurso para ponérnoslo allí y que vamos a tener con qué hacer vías rurales. Esto unido a un proyecto que estamos trabajando con el alto consejero del posconflicto, donde estamos mirando unos recursos de crédito con la CAF y con el BID que podrían inyectar un poco más de 1.300 millones de dólares para vías rurales en el posconflicto, y eso es vital porque con eso podríamos hacer un poco más de 15.000 kilómetros en Colombia, y eso sí sería un gran reto definitivo para el futuro del campo colombiano y para la misma competitividad del país. De manera que, a pesar de que tenemos un gran problema allí, el reto está claro, y el ministro de Hacienda de verdad que ha mostrado toda la voluntad para ayudarnos con esto, y estoy seguro que, como me lo ha dicho, lo va a lograr. El Ministerio de Transporte pasa de 68.000 a 63.000 millones de pesos de funcionamiento, y ahí vale la pena decir que estamos haciendo también un trabajo con Hacienda, porque con eso no alcanzamos a cubrir todo el funcionamiento del ministerio los 12 meses, y la inversión pasa de 232.000 a 199.000 millones de pesos. Entendemos que nos tenemos que ajustar al recorte presupuestal, y con esto podríamos hacer pues mínimamente los proyectos de movilidad y de transporte desde el ministerio. La Superintendencia de Puertos y Transporte es una gran beneficiada de este presupuesto. Pasaría de 8.000 millones de pesos de inversión a 17.000 millones, y bien importantes que sí son, porque no estamos haciendo el control debido en los puertos, porque no estamos revisando las relaciones transparentes entre los generadores de carga y los transportadores, porque le tenemos que cumplir, por ejemplo, a la gente del transporte, porque fue uno de los acuerdos del paro camionero, que hagamos revisión en puertos de que se esté cumpliendo el CICE, el Sistema de Costos de Colombia. Con esa plata, la superintendencia va a tener con qué contratar en inversión personal para que esté revisando en las carreteras de Colombia, para que esté revisando en los puertos cómo se están llevando las relaciones económicas entre los generadores de carga y los transportadores. La Aerocivil también es una gran beneficiada, pasando en inversión de 600.000 millones de pesos a 711.000 millones de pesos. Y el gran reto es multiplicar esos recursos. El gran reto es que con un equipo serio que está montando en este momento el nuevo director, el doctor Alfredo Bocanegra, que además es de las entrañas de este lugar, está montando un equipo serio. Para nadie es un secreto que ahí habían problemas muy graves desde el punto de vista técnico e inclusive desde el punto de vista de transparencia, y estamos trabajando muy duro con Alfredo para montar un equipo serio, para que esa plata se vea bien invertida el año entrante, para que no tengamos problemas en la contratación, para que por ejemplo, los aeropuertos pequeños del país, en las regiones más apartadas, puedan tener inversión. Esos aeropuertos con 5.000 o con 10.000 millones de pesos, como por ejemplo el de Tolú, o como muchos otros en el país, podrían tener un avance gigantesco desde el punto de vista de aeronavegabilidad, y ahí es donde haremos una gran inversión. Eso, digamos, que daría una fotografía que de pasar de 5.3 billones pasaríamos a 4.8 de inversión, y estamos esperando que con el esfuerzo que nos está haciendo el Ministerio de Hacienda podamos suplir las problemáticas más importantes en cada uno de los sectores. Finalmente, mi reflexión, honorables representantes, honorables senadores, senadoras, es que lo más importante del Ministerio de Transporte, del sector, es que se le inyecte plata a las vías terciarias para poder cumplir con el sueño que nosotros tenemos de conectar las veredas, la zona rural dispersa, alejada, con las autopistas 4G, que de nada servirían si no se conectan con la zona rural. Sí, Muchas gracias, presidente.